Grabar. Hola, hola, muy buenos días. Días en México y tardes, noches en España y en otros lugares. Estamos aquí entrando a la conexión. Ya vieron aquí en pantalla a quién tengo, pero antes de darle aquí la voz, me gustaría presentarlo. Bueno, pues bienvenidos. Estamos acá en Sadana. Estamos empezando en esta actividad, podría decir, de tener un entrevistado al mes. Entonces, estoy bien emocionada, de verdad, porque con Fran, no sé, yo creo que desde principios de años le dije, Fran, te queremos tener en el canal. Ya me tocó platicar con él, entonces ahí pueden ir a sus redes sociales que están publicadas acá en este video y pueden ver que platicamos muy a gusto. Entonces, bueno, les platico. El objetivo de eso es estar entrevistando a personas que trabajan en el medio tanto de la espiritualidad, como la psicología, como las terapias alternativas. Y muy en especial en este día, yo sigo a Fran porque yo lo conocí en un taller que nos tocó tomar juntos de registros akáshicos. Y bueno, no, es que Fran hace de todo, pero más que nada a mí me impresiona toda la capacidad que tiene de ser un soñador lúcido, pero también es astrólogo, pero también bueno, hace registros y hace otras cosas, ya nos contará. Bueno, sin más, bienvenidos, yo soy Iris Guerrero y venimos a entrevistar a Fran porque además nos va a platicar de algo súper importantísimo, cómo no volverse locos con nuestros hijos gracias a la astrología. Bienvenido, Fran. Muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de estar contigo, con tu presencia. La verdad es que eres un ser encantador, encantadora. Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, la verdad. Fran, pues es que la verdad es Y que tienes muchos seguidores, así que ya están acá algunos conectándose y mandándote saludos. gracias a todas esas seguidoras, esos seguidores por estar aquí. Soy una compañía maravillosa, la verdad. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, mandármela, o sea, mandarla aquí al directo, que seguramente Iris nos dirá, esas dudas para poder resolverlas. Porque claro, con la astrología que es algo tan complejo y la crianza, la verdad que es algo tan complejo también, se juntan dos cosas que son enormemente complejas. Entonces hay muchas dudas y también hay mucho que resolver, mucho que Sí, sí, aprender sí. también. Oigan, y es que déjenme les digo además que Fran además es mi maestro en toda esta parte de la tecnología, porque además él es diseñador gráfico y esto de, oye, conexión, que Zoom, que YouTube, que Instagram, que en vivo, que esto, bueno, él tiene también tutoriales padrísimos sobre este tema. No, la verdad es que es el paquete completo y el diseño. Acabas de diseñar tu logo, ahorita nos platicas, pero antes que nada me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Fran? ¿O qué hace Vale, Fran? bueno, Fran es un hacelo todo. Sí. Bueno, pues tengo como dos ramas, como dos caras. Soy Sol Géminis de vocación y lo tengo en mi casa 10. Entonces tengo como dos versiones mías, pero además soy ascendente Virgo, que también es Mercurio. Soy un Mercurio muy versátil y tengo 1000 herramientas. Entre ellas, por un lado, soy diseñador web, diseñador gráfico, también asesor de SEO, también de marketing también. Hago también redes sociales, soy social media manager, o sea, está como ese pack por ahí. También hago astrología para guiar en cuanto a vocación y profesión. Y por otro Wow. lado, o sea, por un lado también soy padre, que es también Ok. comprensible, acoger herramientas para aprender o sea, en lo que es en la crianza de mi hija. Y por otro lado, soy astrólogo, lector de registros acásicos, un soñador lúcido, también hago viajes astrales y enseño a hacer tanto sueños lúcidos y viajes astrales y utilizar los sueños como modo de autoconocimiento. Estas herramientas como un modo de autoconocimiento, no solo para tenerlos y ya está, sino también para aprender y profundizar en nuestra alma. Oye, qué maravilla. Bueno, estoy muy interesada en apuntarme en uno de tus talleres. Estaba pensando en el de sueños lúcidos, pero ahora no sé, ahora quiero todo. Ahora quiero también astrología, quiero todo, pero bueno, ya nos irás platicando.
Fran, ¿cómo empezaste en todo esto? Platícanos, o sea, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? Realmente, ¿cómo empecé en esto de las terapias? Pues empecé con las parálisis del sueño. Yo tuve parálisis del sueño y yo era escéptico, no creía ni en Dios ni en nada. O sea, llevaba sin pisar una iglesia, o sea, un montón de tiempo. O sea, es algo que no entraba dentro de mis planes ser espiritual. Era muy escéptico y muy realista. Dentro de esto, que tenía un punto también de vive la vida que te mueres y te piras ya, ¿no? Te vas ya de aquí. Pero bueno, no creía en nada. Pero llegué a tener parálisis del sueño y ahí veía como a entidades y seres del más allá. Digamos, seres sombríos. Eran pesadillas. Veía como a gente que, no había que había trascendido, no había cruzado el portal, o veía directamente monstruos. Entonces fue un comienzo un poco... Yo realmente lo veía y decía, esto es real, esto no es algo que yo me esté inventando, no es una cosa que yo... mm, porque la sensación, o sea, digo, esto es real. Pero después de toda esa experiencia y después de salir de esa época en la que yo estaba muy sombrío, empecé, o sea, lo primero que vi fue a un guía que era como un niño con un aspecto angelical. Y a mí esa visión, ¡guau!, me pareció maravillosa. Digo, ahí no solo tenemos entidades sombrías, también Ujú. tenemos seres y guías de luz. Entonces fue ahí como comencé ya a ampliar mi mente y poco a poco fue que si el yoga, que si la meditación, que si una sanación con cuencos tibetanos, empecé Ok. así. Y luego leí un libro de Jodorowsky, el de psicomagia, en el que hablaba de que él era un soñador lúcido y justo nada más que al leerlo en esa misma noche, a plantearme de que eso era posible, pues empecé a tener sueños lúcidos también. Y ya después de eso, los viajes astrales. O sea, fue de repente así todo. Todo, todo, todo. Y ampliando más conocimiento, y ahora viene la astrología, ahora viene esto, que si ahora me apunto al registro acásico, que si ahora leo un montón de libros de enneagrama, así. Sí, sí. Todo el conocimiento holístico No, y además súper pasado por mi joven. Fran, mente. ¿cuántos años tienes? No sé, ¿puedes saber? Toma agua Pues primero. tengo 36 años para 37, o sea, la verdad es que llevaré con esta inquietud espiritual desde los 27, 28, puede ser, más o menos, más o menos, Ok, por no, ahí. qué maravilla. Y es que sí, es un mundo, ¿no? Cuando abres la puerta, ahora sí que de todo. Ahora, Fran, ¿qué te llevó a la astrología? Porque, bueno, empezaste con esto de los sueños lúcidos. ¿Cómo te topaste la astrología en el camino? Pues con la astrología, en conocer realmente quién soy. Mucha gente se habrá plantado delante del espejo y dirá, pero tú quién realmente eres, o Ujú. sea, ¿qué me gusta? He estado tan disociado de mi corazón, de lo que realmente a mí me apasiona, que me ha costado mucho llegar a saber a qué dedicarme, a qué hacer, qué propósito tengo aquí. O sea, he estado muy, muy, muy desconectado de mí mismo. Entonces, con la astrología, miraba y interpretaba, empecé primero conmigo y dije, pues la verdad es que soy así y me gusta esto y esto no me gusta. Y esto, ahí tengo bloqueos y aquí me cuesta más y aquí tal. Entonces empecé con eso, primero conmigo. Y luego, bueno, después de estar conmigo, haber investigado, haber leído, haberme apuntado a cursos y haber hecho cartas natales un montón, ya empecé pues a irradiar astrología por todas las áreas de mi vida. Entre ellas, pues la crianza, para respetar eso, que mi hija tenga una crianza lo más respetuosa posible y respetando también su esencia más innata.
Oye, qué interesante eso, porque luego también, bueno, yo he escuchado, yo no tengo hijos, pero he escuchado mucho esto de que tus hijos son tu espejo, ¿no? Entonces también es estarte viendo a ti mismo, digo, tus actitudes, tu crianza, tu enseñanza reflejada en ellos, ¿no? Entonces, qué maravilla, pero también qué complicado, porque es una responsabilidad muy grande, o sea, ya el conocer su carta natal y ver esa potencialidad que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ha costado más trabajo con toda esta información astral, espiritual y todo en la crianza con tu hija? La crianza en sí, o sea, la crianza en sí, o sea, cualquier persona dice, oh, qué maravilloso ser padre. Sí, pero hay un lado oscuro. O sea, hay un lado que, que te hablan maravilla de tener hijos, que es muy Ujú, bonito, y todo eso es cierto. O sea, es muy cierto, pero la verdad es que también hay una parte sombría, una parte oscura. Es mucho tiempo, tienes que dedicarle mucho tiempo a los hijos y a la hija, requieren de mucho tiempo, requieren también de mucho espacio, requiere también de mucho autoconocimiento también, ujú, por parte tanto de papis como de mamis. El saber también, o sea, el dedicarse espacio y tiempo, por ejemplo, para uno mismo, para una misma y también para la pareja. O sea, no se puede dedicar todo el tiempo posible. O sea, hay una responsabilidad muy grande que son nuestros hijos y nuestras hijas, pero no se puede dedicar enteramente todo ese espacio hacia eso. Porque es importante, por eso digo también el autoconocimiento, es importante que te cuides y tengas autocuidado, porque si tú no estás bien, no te va a salir felicidad hacia tu hijo y no vas a ser feliz, ni vas a hacer feliz tampoco a tu hija ni a tu hijo. Entonces es importante eso, es un viaje, porque estos hijos y estas hijas que vienen, y cuando las tenga lo sabrás, vienen a zarandearnos. O sea, hay algo que tienes que aprender o algo que el árbol genealógico tiene que aprender, y estos hijos y estas hijas vienen a zarandearnos, a que salgamos de nuestra zona de confort. De hecho, si observas, ya por transgeneracional, estos hijos o hijas van a tener similitudes en meses de nacimiento, por ejemplo. O en astrología, por ejemplo, cuando hay una diferencia de 3 o 6 meses, por ejemplo, ahí se producen cuadraturas con tu signo solar. O sea, ahí ya se producen cuadraturas. Y eso en transgeneracional también se ve que cuando hay con esa diferencia de meses, es como que estos hijos vienen aquí a mostrarnos cosas, vamos, a enseñarnos. Y nosotros a aprender de ellos y ellos a aprender de nosotros de también. nosotros. Oye, Sí, fíjate, ahorita estoy recordando, porque bueno, sí, claro, es todo lo que es genético, todo lo que es transgeneracional, todo lo que es almático, todo lo que es astrológico, ¿no? Todo. Y yo recuerdo mucho que cuando tomamos el taller de registros akáshicos, nos decía mucho nuestra instructora que no podemos abrir los registros de un niño, ¿no? De un menor de edad. Y menos sin el, bueno, de cualquier persona sin su consentimiento, pero específicamente de un niño no. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede trabajar con un niño en astrología? No sé si hay algo así como que tratarlo, porque bueno, también están pues en crecimiento y entiendo que también la carta astral marca muchas posibilidades, ¿no? mm, mira, con los registros acásicos, a lo mejor no puedes abrir el registro acásico de la hija o del hijo, sí, pero sí que puedes preguntar, oye, ¿y cómo puedo mejorar mi relación con mi hija? ¿O cómo puedo Ujú. yo llevar esa ira que me crea, pues esa irascibilidad de mi hija? O por ejemplo, un adolescente que se encierra en la Sí, habitación, ¿cómo puedo llevar, cómo puedo aceptar y llevar eso? Y los guías te hablarán. La astrología se tiene que utilizar del mismo modo. No se utiliza ok. de un modo para cambiar ni transformar al hijo y Ujú. mordearlo. De eso no se trata. Se trata de que ni tampoco de salvarlo, porque hay muchas mamis o papis que vienen a salvar, intenta salvar a Eso. su hijo Ujú. de una Sí, claro. situación, ¿no? Entonces, este niño ha nacido con luna escorpio
y lo tengo que cambiar. Voy a ponerlo como Luna Tauro, que es más Sí, tranquilito, ¿no? sí, sí. No, y dime su futuro, y dime qué le va a pasar para estar Vale. preparada. O sea, no, Sí, sí. no, no es eso. Claro, no es eso. Hay que aceptar. Lo primero es aceptación, que no es resignación, es Ujú, aceptación. Nuestro hijo y nuestra hija vienen así, de esta manera, y nosotros lo que podemos hacer es acompañar, sostener y sostener hasta que ellos quieren. ujú, Porque yo incluso, yo que llevo a mi hija a un colegio de crianza respetuosa, lo que hago es, y lo que observo en los demás niños, y observo diferentes tipos de niños, niños con un carácter, con otro, y también he hecho cartas natales de diferentes niñas y niños. Entonces, aquí lo que veo es que, por ejemplo, hay niños que dicen, oye, estoy triste, quiero que me dejes espacio. Entonces hay que respetar eso. Y a lo mejor tienen frente a una mami que es sobreprotectora. Entonces ese es el aprendizaje de la mami y es el aprendizaje del niño a, a ser sostenido, ¿no? de todo, Y todo junto. claro, claro. Ajá. Y entonces vemos, veo otro ejemplo de niños que quieren pues ser sostenidos, que se le abrace. Ujú. Y por otro lado, sus papis y sus mamis, pues son un poco más fríos. Entonces es como esa locura, ¿no? Wow, todo. Oye, entonces, claro, al sacar la carta astral del hijo, también se ven las de los papás, ¿no? Porque es, o cómo es esto, porque está la mamá sobreprotectora, está el papá ausente, digamos, ¿no? Y ver las potencialidades del niño. ¿Cómo haces esto entre los tres? Lo primero que veo y que recomiendo es la carta natal. Pues encima yo la carta natal que hago, hablo mucho de tanto de la relación que hayas tenido tanto con papá y como con mamá, por ejemplo, y también con otras personas del árbol genealógico, pero sobre Ok. todo con ellos, porque se ven claramente en el sol y la luna, por ejemplo, y en otros aspectos de la carta. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a tratar a nuestros hijos, nuestra hija, dependiendo de nuestra vivencia en nuestra infancia. Por Ujú, ejemplo, a lo mejor has tenido una infancia en la que el padre estaba ausente, ¿no? Y ahora intentas o hacer lo contrario o ujú, hacer justo lo mismo. Entonces está ya basado en cómo has vivido la infancia. Entonces, primero es un proceso de autoconocimiento, de mirar realmente el por qué estás así y por qué eres así en todos los ámbitos de tu vida. Y si luego te quieres centrar en tu hijo o en tu hija, que también, luego te recomiendo, vale, pues ahora vamos a ver la carta individual de tu hijo y tu hija. Y aquí vamos a ver cómo ella, por ejemplo, o él, te ve a ti. Te ve a ti o ve a su padre. Entonces ahí vemos también cómo va y qué aspectos tiene. Y una vez que hace eso y tienes esa información y la integras, luego ya hacemos la comparativa. Digo, a ver, a nivel kármico, ¿qué pasa aquí? Y lo mezclamos. Y vemos lo que he dicho antes, la cuadratura del sol, tu sol que tiene una motivación y, y tu hija tiene otra motivación muy distinta, la luna tuya está enfrente de su sol, ya ves todo eso y ves en qué cosas encajáis y cuáles no. Qué trabajo como padre o como madre, y como hijo, como hija, tenéis pendientes para realizar y cómo también podemos resolver ese conflicto, que yo es algo que también veo en la carta natal. Oye, Fran, viendo estos detalles, hay algo con lo que yo me he topado. La mayoría de las personas no sabe, por ejemplo, su hora de nacimiento. ¿Por qué es importante la hora? Porque luego, bueno, acá en México no sé, se acostumbra ponerla en la partida de nacimiento, en la carta, pero hay muchas que no la tienen o que no saben y luego les digo, bueno, pregúntale a tu mamá. Pues dice que nací en la mañana. No es lo mismo a las 6 de la mañana que a las 10 de la mañana, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la hora es importante y por qué es importante que como papá vayas ahí anotando o como hijo investigues la hora? Eso es muy, muy, muy importante porque puedes tener
o sea, puedes tener el mismo sol, por ejemplo, que tu hijo o tu hija, pero luego tu hijo, tu hija, porque los planetas se van moviendo. A ver, no se mueven tan rápido por la hora, pero sí que se mueven. Lo más rápido que se mueve es la luna. Pero lo que más se mueve son las casas astrológicas. Ok. Y de hecho, he hecho una carta de tránsito, de, he hecho una carta de tránsito de una compañera nuestra, Ah, ¿vale? ok. Que se llama Gina. Y bueno, ella tenía la fecha mal, y le hicieron una carta astrológica. Y yo le hice unos tránsitos con esa hora astrológica. Ok. Y luego me dice al tiempo, oye, que me he enterado de que nací una hora y algo más tarde. Digo, madre mía, digo, así se ha movido todo una cosa, o sea, una casa después. Entonces, Con una hora se movió claro, todo. si Ok. ella quería ver cuándo lanzarse. Y claro, yo le dije mayo o abril. Pues era febrero o enero y me llega con eso y digo, espera que te lo voy a mirar rápido porque esto cambia una barbaridad. Ya, tienes que salir ya. Entonces cambia de hacerlo en 3 o 4 meses a hacerlo ya para que veas. Porque claro, cambian las casas astrológicas y cada casa astrológica es el área de la vida, es el área de experiencia de la persona. Digamos que los planetas es como el personaje es, por ejemplo, es el que, pues cómo piensas, tu manera de accionar, por un lado Marte, o sea, casi cada personaje, tus emociones, que es la luna, tu mundo emocional. Y luego tenemos los signos, que es cómo, que es el cómo se expresa eso, cómo expresan los personajes las cosas. Por ejemplo, si está en Aries se expresa de una forma directa, si está en Tauro se expresa de una forma lenta y despacio, pero con perseverancia. Cambia mucho. Y luego está la área de la vida, que es dónde se expresa. Pues está en el área del dinero, el área de los amigos, el área de la pareja y así diferentes áreas de la vida. Entonces, claro, cambia todo. No es lo mismo tener un personaje en la casa del dinero que tenerlo en la casa de los vecinos o los hijos, o que digan los hijos no, que la de los hermanos, que es la siguiente. Entonces cambia todo y Sí. cambia la perspectiva de toda la carta una barbaridad. Oye, inclusive el lugar, ¿no? O sea, las coordenadas, el lugar de nacimiento también Claro, es influye. importante, muy importante el lugar, porque claro, puede ser las 14:30 en España, pero eso 14:30 en Chile Ujú. o sea, ha pasado un tiempo y ha pasado Ok, también una hora. Hay una perspectiva distinta también, también. muy, muy ¿Qué distinta. recomiendas hacer? Porque esto me lo preguntan. Si no sabemos, o sea, no sé la hora, no tengo idea y no, ya no están mis papás, o ¿qué haces en esos casos? Mira, tenemos varias soluciones. Mira, mi hora estaba mal, o sea, mi hora estaba mal. Estaba mal en el registro civil. Aquí en España hay un registro civil Ajá. donde está tu acta o tu documento de nacimiento. Pone Ujú. cuándo naciste, a la hora que naciste. Y esto es necesario tenerlo, por ejemplo, para casarse. Ah, ¿Vale? ok. Es necesario. Y lo puedes obtener en el registro, por ejemplo, de este país. En cada Ujú. país supongo que hay un registro, al menos la mayoría por lo que tengo sabido. Tú puedes ir a ese registro para más o menos orientarte. Lo Ok. que pasa es que yo sé de gente y Ajá. gente muy cercana que en el registro le han puesto que nació un mes antes, en vez de un mes después. En mi caso, a mí me pusieron que nací pues 1 hora y cuarto antes. Imagínate, pues lo mismo, los tránsitos y todo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues abrí mi registro acásicos y pregunté la hora y me la dieron. Así de fácil. Porque ahí está toda la información. Y si es necesario que lo sepas, te lo van a dar. Que Claro. realmente te la van a dar. Así In- que esa es una opción. Inclusive, De, perdón, cuando yo abrí mis registros me dio mucha risa porque me dieron hasta los segundos. Y yo así, wow, o sea, ni mi mamá hubiese sido tan exacta. Sí, sí, sí. Ya te digo, o sea, está toda la información, todo lo que quieras saber está ahí. Siempre y cuando sea bueno para tu crecimiento, te lo van a aportar.
Te lo van a dar en el momento indicado. Oye, Mm. una pregunta que me hicieron comentando con amigas que iba a tener esta entrevista contigo. Me dicen, oye, o sea, en la carta astral puedo ver como estas heridas del alma que mi hijo tiene o que, es que bueno, ella me lo preguntaba como que va a tener, o sea, como que esto que le va a pasar. Yo lo veía como ella, como una forma de protegerlo, ¿no? Desde ahorita, pero aún así venimos con heridas del alma de vidas pasadas o de generacionales, ¿no? Entonces salen estas por así decir, sombras. Por supuesto, se ve toda la información también en la carta natal. Lo que sí es que para mí una cosa es la carta natal y otra muy distinta nuestra experiencia y cómo enfrentemos la experiencia de vida, Ok. cómo nos afrontemos hacia ella. Y también el sentido de la astrología para mí es conocer cómo vienes en modo autómata y salir de ese automatismo. O sea que, por ejemplo, yo que tengo el sol en casa 10, pues yo disfrute y me motive de todo, de otra área de la vida, no solo de mi vocación, y me centre solo en eso, sino que disfrute de la familia, disfrute de mis hijos, disfrute de estar con amigos y clientes, disfrute de estar en pareja, todo eso es importante. No solo en el punto donde esté la carta natal o donde esté el signo regente de ese planeta. Todos, o sea, todo es importante. Y hay que estar y ser felices y no tampoco programarnos por unos aspectos astrológicos. Lo que tenemos que hacer es empoderarnos con esta información y no limitarnos y acogernos a miedo, ni tampoco a salvar a nuestra hija y nuestros hijos en base a esa herida que han venido aquí a transitarla y a liberarse también de ella, no a otra cosa, no a sobreprotegerlo ni sobreprotegerla. Ellas y ellos tienen que aprender a hacerlo por sí mismos y por sí mismas, que luego nosotros podemos motivarles y podemos sostenerles. Ya está, no podemos hacer otra cosa. Sí, sí, qué maravilla, porque te da las herramientas para hacerlo. ¿Y qué hay de la parte de enseñarles a los niños astrología? ¿Qué es lo que es bueno que sepan o no sepan? ¿O hasta dónde llegas con ellos explicándoles todo esto? Enseñar astrología a niños y a niñas es muy complicado. O sea, si ya es complicado enseñárselo a adultas, es muy complicado enseñárselo a niños y a niños. O sea, es súper complicado. Oye, niño, ¿tú qué eres así? ¿Porque eres de este signo? No, 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 no. Oye, yo se lo traduzco a mi hija y le digo, le pregunto lo primero que le hago, no le digo, ¿tú eres así? No. Yo le puedo preguntar a mi hija o le puedes preguntar a tu hijo, ¿cómo te sientes? Si es, por ejemplo, una niña, un niño que le cuesta expresar, le tienes que animar, o sea, le tienes que preguntar. Sería bueno que le preguntara, oye, ¿cómo te sientes? No sería, y tú le puedes decir, ¿y no sería mejor que expresaras? Porque así, si tú te enfadas con tu amigo o tu amiga, tú puedes, o sea, este amigo o amiga no sabe cómo te sientes hasta que tú no se lo expresas, aunque te dé vergüenza, que a lo mejor es vergüenza o es miedo, no sabemos qué es lo que le pasa y el por qué no expresa. Bueno, con la astrología sí lo sabes, pero ellos o ellas a lo mejor no lo saben y entonces ahí es donde tú puedes aconsejarle, pero no puedes obligarle, ni puedes no puedes ser un cansino o una cansina, un pesado o una pesada, y está ahí delante todo el rato, pero venga, hazlo, hazlo, hazlo. No, 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 no. Porque si no, luego se cansan de ti y bueno, los niños, hay niños que dicen, oye, déjame espacio. A lo mejor el niño necesita espacio y no necesitan que tú estés ahí, sino que ellos quieren Claro. experimentar por ellos o por ellas mismas. Y eso pasa muchísimo en la adolescencia, En la muchísimo. adolescencia. Te preguntaba esto porque justo precisamente en la adolescencia tengo algunos pacientes adolescentes y es que ahorita todo está al alcance de la mano. Entonces, no tienen información fidedigna, pero entran a las redes sociales y pueden encontrar que ya sabes los horóscopos, los planetas, o sabes, inclusive las caricaturas. O sea, todo esto que habla de tierra, agua, anime,
los caballeros del zodiaco, o sea, todo esto, y realmente ellos, o sea, tienen mucha información y llegan ya con una idea, no, es que yo soy así porque mi signo zodiacal, no sé, o sea, no sé si te ha tocado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, no sé, de una manera más para conectarlos hacia adentro, no hacia afuera y todo esto que hay afuera, poderlos conectarlos de una manera más natural con la astrología? ¿Qué recomiendas? Real, yo le preguntaría a esos niños, esas niñas que están mirando, que si zodiaco, que si esto, que si lo otro. Y oye, eso es lo que tú has leído sobre eso. ¿Y tú Ajá, realmente cómo te sientes? ¿Qué es, necesidades tienes? Y cómo puedes expresar esas necesidades de forma armoniosa. Pero claro, esto pasa como con el enneagrama o con otras herramientas holísticas que dice, vale, es que yo soy un 3 en enneagrama, así que bueno, actúo así. Y todo lo que hago, aunque sea, yo qué sé, pisotear a alguien, pues claro, soy un 3. Así que bueno, como quiero éxito, pues pisoteo a todo el mundo. Digo, oye, esto no funciona así. La espiritualidad no funciona así. Ni estas herramientas están hechas para eso. Están hechas para evolucionar, para ser una versión lo más positiva, luminosa y también lo más hermosa posible de ti. Entonces hay que hacer eso. Y yo creo que Dios, por ejemplo, engloba todos los tipos de personalidad posibles. Entonces hay veces que tenemos que tener empatía, hay veces que tenemos que ser eh, tolerantes con nosotros o con nosotras mismas, empoderarnos. Hay veces que tenemos que acoger una energía u otra, pero siempre tenemos que transitar el término medio. Hay que transitar ese camino de equilibrio, ¿no? Para ser armoniosos y armoniosas con nosotros y nosotros mismos. muy bien. Fran, entonces, ¿por dónde empezar? O sea, soy papá, tengo 1, 2, 3 hijos, no sé, y hay demasiado. ¿Por dónde empiezo? Mi carta natal, su carta natal, ¿qué hago? ¿Los llevo a un curso, una conferencia? Sé que tienes preparado una masterclass. Platícanos, ¿por dónde empiezo? Puede empezar, bueno, puede empezar por esta masterclass, que es algo sencillito, que van a ser 3 fines de semana solo, 4 Excelente. sábados, o 4 sabaditos, como diría yo aquí en Ajá. el sur de Andalucía, que con ese acento. Y bueno, podemos empezar por eso. Ok. Y ¿Qué van a ver ahí dice, en esa masterclass? en esa masterclass vamos a hablar como de distintos tipos de personalidad basados en 3 elementos sobre todo, aunque bueno, voy a hablar también un poquito de otros elementos, de otras cosas, ¿no? Pero sobre todo de 3 elementos como es la luna, es el sol y el ascendente. Entonces, en base a esos 3, como para conocer un poquito más a tu hija y a tu hijo, conocer sus necesidades emocionales, cómo actúa desde sus necesidades emocionales y también cómo actúa desde su motivación. Continuamente estamos viendo, sobre todo en niños pequeños, niñas pequeñas, estamos viendo que pasa del llanto a la alegría en un momento. Ok. Que es así. Entonces Sí. está pasando de la luna al sol. Entonces conocer un poco para que no te pille así, oye, pero qué cambio, qué ha pasado aquí, porque claro, ellos tienen la facilidad para salir de un sitio a otro. Los adultos y las adultas estamos que nos regocijamos en el dolor y muchas veces y en el duelo, o muchas veces huimos de eso. No queremos saber de nuestras necesidades emocionales. Entonces, esto en niños es como más loco, ¿no? Como he dicho en esta conferencia, es una locura, ¿no? Dice de Sí, repente, sí, oye, sí. ¿qué pasa? Pero ¿qué necesita esta niña o este niño? Y en adolescentes, también conocer, pues, si necesita más espacio, si le viene bien que hablemos más con ellos. Todo eso se ve a través de las necesidades que pueda tener, a través de su luna, que también es para mí como su vida pasada, es parte de su Ok, vida pasada, está en esa luna y viene con ese carácter también de esa ok. luna. Y con el sol vemos qué motivación tiene, qué le motiva, qué esencia tiene y con lo que viene a brillar también. Entonces son aspectos básicos
que para comenzar, pues oye, está muy bien y sirven de mucho, muchísimo. Ok, y también podría yo contactarte y decirte, a ver, esta es la fecha de nacimiento de mi hija, léeme su carta, no sé, quiere su información. ¿Cómo es eso? O sea, yo como papá, puedes hacerle la carta a mi hijo y leérmela. Por supuesto, hago también consultas de astrología infantil y puedo Ok, hacer también comparativa. Una vez que haga la carta de tu hijo o tu hija, hacemos comparativa entre la carta tuya y la de tu ok, hijo y tu hija. qué Y así maravilla. ves, claro, así ves de qué pie cogea cada una. Y ¿Qué pasa? así, Dos casos, ¿qué pasa cuando son adoptados y qué pasa cuando son como gemelos o triates o esto? No tienen la misma carta astral, obvio, aunque sea el mismo lugar, el mismo... pues seguramente, claro, mira, suelo ver mucho personas con inseminación artificial, por ejemplo, que son Ajá, diferentes. Veo, por ejemplo, que tienen Urano aspectado con el Sol. Esto quiere decir, Urano que es cambiante, que cambia, que es innovación. Esto dice, me habla de eso, de que el papi, por ejemplo, puede ser que cambia, que puede haber varios. Entonces yo ok. digo, oye, eh, y se da, por ejemplo, el caso de eso, para que vea lo potente que es la astrología, porque puede haber hasta esos Sí, detalles. de Pues en todo, estos ajá. casos puede haber de todo, depende de la carta, o sea, depende de la carta del hijo o la hija, pues es que, y de la situación, la experiencia, porque puede ser adoptado recién nacido, recién nacida, Ujú. ¿vale? O puede ser adoptado con 8 o 9 años, ¿no? En estos casos, igualmente, la sinastría y la comparativa astrológica que hay entre dos cartas se puede hacer con quien quieras. Se puede hacer Ok. incluso con un vecino, una vecina, con el panadero, la panadera, se puede hacer con cualquier persona, vamos. Oye, y la carta astral también te habla, por ejemplo, estoy pensando, si yo fuese adoptada y no tengo información de mis padres, el sacar mi carta natal me daría información de todo eso. Te va a dar una pista por tránsito, a lo mejor ves el momento. O sea, busca en tránsitos, oye, ¿cuándo fui abandonado o abandonada por mis padres? Por ejemplo, Ujú. te va a dar una visión del por qué o cómo sucedió, o sea, Qué en qué maravilla. ámbito. Claro, te puede dar Claro. una pista del Ok. por qué o cómo lo viviste realmente, Ajá. cómo viviste ese trauma o esa herida, te va a dar una pista de eso. A lo mejor no se va a ver, porque como es tan compleja, la astrología no se va a Sí. ver con el detalle completo, pero sí que va a dar, vas a tener como una pista. No, a ver, no lo vas a encontrar, Sí, no, no, claro. seguramente, pero sí Sí, que te va a dar una pista que ha sucedido ahí. ¿Cómo sí. viviste eso? Es- ¿Vale? Depende también de cada carta, porque claro, si hay temas en la casa 12, por ejemplo, que es una casa muy misteriosa, muy amplia, pues a saber, ¿sabes? Porque esa casa es Sí. muy misteriosa, es muy difícil de interpretar, sobre todo si no hay información. No, claro, claro. Eh, Fran, pues bueno, se nos está acabando aquí casi que el tiempo, es que podremos estar hablando de esto mucho. Me gustaría que nos platicaras, bueno, déjame poner aquí la publicidad de tu masterclass, pero nos gustaría que nos platicaras por qué nos recomiendas conocer a nuestros hijos a través de la astrología. O no, ¿por qué? ¿Para qué? Más bien. La astrología, como cualquier otra herramienta, nos aporta muchísimo conocimiento y yo es la herramienta con la que más información he sacado. Antes de deciros que tengo que corregir esa fecha, que empieza Oh, realmente el 1 de abril, ok, ok, ¿vale? Que se me olvidó va, pasártelo, empieza este curso, este masterclass empieza el 1 de abril, ¿vale? Os lo perfecto. digo. Y ahora sigo. Pues la verdad es que he visto un montón de herramientas, numerología, enagrama, y la verdad es que ninguna esta me ha dado tantos detalles y con tanto
a ti, ¿no? O sea, con tanta precisión como es la astrología. Entonces, con la astrología la verdad es que se saca muchísima información. Entonces, te permite esta herramienta realmente aceptar a tu hijo o a tu hija tal y como es, lo primero, Ujú. te permite saber realmente por qué se pilla a lo mejor rabietas y cómo también acompañar esas rabietas que todos los niños y niñas tienen, sobre todo de ciertas edades, y te permite también, sobre todo en sus sombras o en su aprendizaje, acompañarlos. Muy eh, bien. y no sobreprotegerlos también. Saber de qué modo se puede sostener a tu hijo o tu hija. Me quedo con eso, me quedo con esto de saber cómo tratarlos, sostenerlos y lo que hablaste hace poquito de crianza respetuosa, es ser respetuoso con ellos, ¿no? Ahora sí que Sí, aprender a conocer, es que luego me imagino que para los papás debe ser muy difícil verte reflejado, ¿no? En el hijo y luego aceptar lo tuyo por medio de ellos, ¿no? claro, Entonces, claro. hacerlo con respeto. Eso me quedo y qué maravillosa herramienta, Fran. Muchísimas gracias. Gracias a ti también por esta invitación, por esta charla y por todo. No, no, pues seguiremos, porque luego hay muchos temas, muchísimos temas más. Me gustaría que hiciéramos ya después, si se pudiera, algo de los sueños lúcidos, algún como un mini terapia, tal vez en línea podría ser, y ver cómo tratas lo de los sueños, porque hay Sí, muchas preguntas sobre esto. tengo muchas ganas de lanzar más cursos de sueños lúcidos, de viajes astrales. Estoy en ello Sí. y bueno, estoy deseando hablar otra vez de sueños lúcidos y viajes astrales. Me está tocando ya. Va, pues quedamos en eso para una próxima entrevista, porque hay mucho interés en el tema. Fran, Sí. muchísimas gracias. Gracias, bendiciones. Haces un trabajo maravilloso y la verdad es que me encanta poder tener este contacto y tenerte a la mano. Además, voy a dejar tus redes sociales, tus contactos, porque ahora sí que Fran está, bueno, tenemos diferencia de horario, pero yo no sé cómo la haces. A la hora que te escribo, tú respondes. Es súper intenso. Sí, sí, yo estoy ahí disponible Perfecto, para citas, enteramente. para terapias, para talleres, para Sí, todo lo que él da. ¿Va? sí, sí, sí. Perfecto. Pues Pues muchas bueno, gracias, Fran. Nos muchas vemos. gracias a todas y a todos, a ti, a Sadana también. Bonita noche ya y acá pues seguimos, ya son mediodía. Bonito mediodía. Pues perfecto. Gracias, Fran. Nos Venga, vemos. gracias. Chao.